Dice de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, gloria a Dios, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios añada bendición a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, en esta noche preciosa, Señor, Padre bendito, precioso Dios, maravilloso Jesús, cuando tu palabra en esta noche va a ser expuesta, Dios, pedimos en esta noche que tú hables a nuestras vidas. Señor, pedimos en esta noche, Padre, que tú toques nuestros corazones mediante tu palabra. Que tu palabra en esta noche, Señor, pueda hacer efecto en cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones, Dios mío, y podamos recibirla con gozo y con alegría, bendito Dios, y salgamos edificados por el beneficio de tu palabra, Señor. Amado Dios, en esta noche bendice nuestras vidas, quita de nuestros corazones toda oposición, quita, Dios mío, toda distracción de nuestras mentes, Padre. Dios mío, desata las mentes cautivas, los corazones cautivos, desátalos en esta noche, Padre. Dios mío, que haya libertad para poder recibir tu palabra en esta noche, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, pero no siente la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Glorificamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Este mensaje, gloria a Dios, lo he titulado El poder de la misericordia. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de misericordia? Gloria al Señor, yo también lo creo. Amén. Yo creo que tenemos un Dios de misericordia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es la misericordia? ¿Y cuál es esa misericordia de la cual nos está hablando la Biblia? Bendito sea el nombre del Señor. Porque la misericordia es una de las cualidades, bendito sea el nombre del Señor, es una de las características que destacan a nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La misericordia, gloria a Dios, significa perdonar y no traer a memoria los pecados pasados. Amén. La misericordia nos indica olvidar lo que se ha cometido, los pecados que se han cometido, los errores, y borrarlos y no volverlos a traer a memoria. Esa es la misericordia de la cual Dios nos habla en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos a través de este pasaje bíblico, gloria a Jesús, en el libro de los Salmos, que habla de un Dios misericordioso. Comienza diciendo el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová. Gloria al Señor. Nosotros como siervos de Dios, y no solamente nosotros los que seguimos a Cristo, sino la humanidad experimenta la misericordia de Dios día a día. Amén. Porque dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Amén. De tal manera que no solamente nosotros podemos disfrutar del deleite de la misericordia de Dios, sino que además de esto, toda la humanidad es testigo de la misericordia de Dios. Amén. Porque el hecho de que cada mañana nosotros nos despertemos, gloria al Señor, y podemos disfrutar de un nuevo día, ahí estamos experimentando la misericordia de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia es clara cuando dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y sus misericordias no han decaído. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta es la misericordia de la cual Dios nos habla. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La misericordia no es un sentimiento, sino que es una acción, gloria a Dios, de Dios hacia nuestras vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La misericordia no significa sentir
solamente, sino accionar. Gloria al Señor. Pero ¿cómo, de qué manera podemos accionar la misericordia? Alabado sea el nombre del Señor. Dios accionó la misericordia a nuestras vidas por medio de su Hijo Jesús. Amén. De esa manera Dios accionó la misericordia hacia nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué quiere decir esto? Amén. Que todos nosotros estábamos apartados de la misericordia de Dios. Estábamos lejos de la misericordia de Dios. No teníamos cabida, no calificábamos. Amén. En la presencia del Señor nosotros no calificábamos. En ese gloria al Señor, en ese libro de la vida nosotros no calificábamos porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pero ¿quién vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Estamos hablando del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Allí se acciona la misericordia de Dios hacia la humanidad, hacia la iglesia. Porque nosotros antes de conocer a Cristo vivimos por la misericordia de Dios. ¿Por qué nosotros vivimos por la misericordia de Dios? Porque hubieron momentos en que nosotros estuvimos al borde de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos encontrábamos perdidos en delitos y pecados, cuando nos encontrábamos en los deleites del pecado, gloria al Señor, cuando nos encontrábamos apartados de Dios y dándole la espalda al Señor, cuando no entendíamos que teníamos que arrepentirnos, bendito sea el nombre del Señor. La misericordia de Dios estuvo allí cobijándonos y guardándonos para que nuestras almas no se perdieran. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿qué es lo que nosotros merecíamos? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén. ¿Qué es lo que nosotros merecíamos? Nosotros, siendo malos, merecíamos la muerte. Amén. No merecíamos nada más. Si nosotros nos ponemos a mirar, pero es que yo hice obras buenas, bendito sea el nombre del Señor, pero es que yo, gloria al Señor, yo cuando tenía dinero, cuando yo, gloria al Señor, tenía bienes, yo los compartía con el que no tenía. Pero es que aquí está diciendo, bendito sea el nombre del Señor, que es la misericordia, que es la gracia de Dios la que nos permite tener entrada al reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Y dice la Biblia en este versículo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria al Señor. Y mucha gente dirá, pero ¿por qué ese Dios de misericordia? ¿Por qué ese Dios clemente? ¿Por qué envía juicios a la tierra? Porque es la misma misericordia la que permite o la que hace que Dios envíe juicios, envíe, gloria al Señor, disciplinas a aquellas personas que aún no lo conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente a los que están apartados de Dios, sino a la iglesia de Cristo, a los hijos. Porque es que la Biblia habla de una disciplina. Amén. Habla de que aquel que es tomado por hijo es disciplinado. Entonces, mis amados hermanos, la misericordia de Dios hace que Dios traiga disciplina y juicio a la vida del hombre para lograr el arrepentimiento, para lograr que el corazón del hombre, gloria al Señor, se sensibilice de tal manera que logre aceptar que Cristo es su Salvador. Amén. Para que el hombre logre apartarse del camino de perversidad que lleva y poder llegar a obtener la salvación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cómo es que Dios va a corregir este camino? Amén. Este camino en donde muchas personas creen que están caminando bien, en donde muchas personas van camino a la perdición y mucha iglesia se encuentra caminando a la perdición. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es que Dios es un Dios corrector? Amén. Es un Dios disciplinador, porque mediante la misericordia de Dios, esto hace que Dios también sea un Dios que nos discipline, que nos corrija. Amén. ¿Por qué? Porque allí se refleja el amor de Dios a nuestras vidas. La Biblia dice, amén,
que el que no recibe disciplina no es hijo sino bastardo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto quiere decir que todo aquel que no es disciplinado por Dios, que no es procesado por Dios, no es hijo de Dios sino un bastardo. Amén. Está aparte. Bendito sea el nombre del Señor. El bastardo no está en casa, el bastardo está aparte. Quiere decir que ha sido excluido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, gloria al Señor. Continuando con el texto, dice: no condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Gloria al Señor. Dios nos muestra su misericordia cada día. Gloria a Dios. La misericordia de Dios no tiene límite, amados hermanos. Escuchamos un testimonio, gloria al Señor, de un hombre, bendito sea el nombre de Jesús, de un hombre que estaba jugando en un casino, pero al estar en ese casino lo perdió todo. Gloria al Señor. Y dice que este hombre, al perderlo todo lo que tenía, él salió de ese casino rumbo al hotel donde se estaba hospedando. Y al llegar allá, él solamente, la única alternativa que vio para su vida fue quitarse la vida. Y tomó una pistola y la colocó gloria al Señor, en su mente. Bendito sea el nombre del Señor, donde ya iba a quitarse la vida. Y dice, gloria al Señor, que en ese instante tocaron la puerta. Y entonces aquel hombre dice: pero ¿quién viene a importunarme? Ya yo voy a quitarme la vida porque ya yo no tengo esperanza. Y dice que cuando aquel hombre abrió la puerta, como se encontraba en la confusión en la que estaba, aún estaba con la pistola en su cabeza. Bendito sea el nombre del Señor, apuntándose, a punto de quitarse la vida. Y dice que en ese momento tocó a la puerta un joven que cuando lo vio le dijo: no lo hagas, no te quites la vida, hay esperanza, no te quites la vida. Gloria al Señor. Y en aquel momento aquel joven sacó un Nuevo Testamento de su bolsillo y se lo dio a aquel hombre que estaba a punto de quitarse la vida, y le dijo: léelo, que allí hay vida eterna, no te quites la vida. Yo te aseguro que si tú no te quitas la vida, Dios va a hacer algo contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Pasado el tiempo, dice que dos iglesias tenían una conexión en donde enviaban predicadores de una iglesia a otra iglesia. Llegó cierto momento en la que aquel pastor de aquella iglesia le recomendó a un joven al pastor de la otra iglesia. Y llegó el día en que a aquel joven le tocaba predicar en aquella iglesia. Y cuando el joven entró en aquella iglesia y vio al pastor de aquella iglesia, él dijo: este hombre me parece conocerlo, en algún momento lo he visto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él no se acordó. Y cuando el pastor vio al joven, le dijo: este joven me parece conocerlo, pero no me acuerdo dónde lo vi. Cuando el joven lo invitan a pasar adelante para que lleve la palabra, y el pastor lo ve más de cerca y lo mira a los ojos y le dice: wow, pero si tú eres el joven aquel que me entregó el Nuevo Testamento cuando yo estaba a punto de quitarme la vida. Y el joven le dice: wow, pero es que tú fuiste aquel que estaba allí, que ya no tenía esperanza, ahora eres un pastor. Y el pastor le dijo: sí, ahora soy pastor, porque esa es la misericordia de Dios, que no tiene límite. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios. La misericordia de Dios no tiene límites. Nosotros somos limitados. Nuestros recursos son limitados. Ninguno de nosotros pudiera obtener la salvación si no fuera por la misericordia de Dios. No hay otra manera en que podamos obtener la salvación. Aunque hagamos buenas obras, aunque seamos los más correctos, aunque seamos las personas más responsables, aunque tratemos de llevar una vida perfecta, nunca podremos obtener la salvación sino mediante la misericordia y la gracia del Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y que a través de esa muerte nos ofreció su misericordia y permitió que pudiéramos tener acceso al reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios para siempre no estará enojado con la humanidad, ni contigo ni conmigo.
Por un momento será la ira de Dios, pero su favor durará toda la vida. Así lo dice la Biblia, amén. Por un momento la ira de Dios vendrá sobre nosotros, sobre aquellos desobedientes, o cuando nos queremos descarriar y nos queremos desviar y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por un momento dice que será su ira, pero entonces termina diciendo el versículo: pero su favor durará toda la vida. Esto quiere decir, amados hermanos, que la misericordia de Dios es grande, es poderosa, es extensa, no tiene límite, no tiene fin. Bendito sea el nombre del Señor. No podríamos comprar la misericordia de Dios, ni con todos los bienes, ni con toda la riqueza que poseyéramos pudiéramos obtener la misericordia de Dios, si no es por el arrepentimiento. Gloria al Señor. Es por esto que Dios envía los juicios. Es por esto que Dios envía las pruebas a la vida del creyente, a la vida del cristiano. Es por eso que Dios disciplina a aquel que toma por hijo. Porque muchas veces estamos caminando y no nos estamos dando cuenta que nuestro camino está torcido, que nos hemos desviado del camino hacia la vida eterna. Es por esto que Dios, por misericordia, nos disciplina, nos corrige, nos habla, nos exhorta. Bendito sea el nombre del Señor, con la finalidad que podamos llegar al reino de los cielos, con la finalidad que nuestras almas se salven. Bendito sea el nombre del Señor. Otra de las características de la misericordia de Dios, gloria a Jesús, como lo dije anteriormente, es que nos lleva al arrepentimiento. Dice que una vez un hombre, gloria al Señor, que su esposa era cristiana. Su esposa, siempre que iba un predicador a aquella iglesia, un predicador de otro lugar, siempre le decía: pastor, ore por mi esposo, porque mi esposo no se ha convertido a Cristo. Y mi esposo, mi deseo es que él se convierta a Cristo. Y cada año que aquel predicador llegaba a aquella iglesia, aquella mujer le decía: pastor, ore por mi esposo. Pero aquel hombre sentado en la última silla no pasaba adelante a hacer la oración de fe. Pasados 20 años en los que aquel predicador iba a aquella iglesia, ya él sabía lo que aquella mujer le iba a decir. Pero qué sorpresa se llevó aquel hombre aquel día. Porque ese día, gloria al Señor, esa noche cuando aquel hombre estaba predicando, aquel varón que estaba sentado en aquella silla, cuando escuchó, gloria a Dios, que llamaban para aceptar a Cristo como Salvador, aquel varón pasó adelante, gloria al Señor, y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Habían pasado 20 años en los que aquella mujer estaba clamando, intercediendo para que aquel hombre se convirtiera. Pero aquel hombre no había decidido entregar su vida a Cristo. Habían pasado 20 años. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la historia no termina aquí. Al día siguiente, gloria a Jesús, cuando aquel hombre va a sus labores a trabajar, trabajaba en un segundo piso. Bendito sea el nombre del Señor. Y siendo las 8 de la mañana, aquel hombre está allí dispuesto a empezar sus labores. Aquel hombre tropieza y cae al piso y se desnuca. Gloria a Dios. Allí acabó la vida de aquel hombre. Pero, ¿qué pasó? Que la noche anterior aquel hombre había aceptado a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se refleja, se manifiesta cuando Él quiere. ¿Cuánto tiempo muchas veces pasamos esperando y llevando una vida de la manera que nosotros queremos sin tener en cuenta a Dios? ¿Cuánto tiempo hemos pasado? ¿Será que hemos pasado 20 años? ¿Será que hemos pasado 10 años? ¿Será que hemos pasado 5 años, 2 meses, 1 mes, llevando una vida a nuestro acomodo, sin tener en cuenta a Dios en nuestra vida? Hermanos,
dice que la misericordia de Dios es grande. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero que cuando la ira de Dios, gloria al Señor, se desata, cuando la ira de Dios, gloria al Señor, desciende sobre la vida del hombre, de aquella mujer que no ha decidido poner a paz su vida con el Señor, entonces viene el sufrimiento, viene el dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel hombre esperó 20 años para entregar su vida a Cristo. 20 años pasaron para que decidiera convertirse a Cristo, pero se convirtió, se arrepintió y partió con el Señor. Así se glorificó Dios. ¿Cuántas personas en un instante están a punto de perder la vida y Dios le da la oportunidad de arrepentirse en ese momento y de partir con el Señor? Dios es así. Amén. Ese es nuestro Dios y esa es la misericordia de Dios que está jugando en ese momento. Amén. ¿Cuánto tiempo muchas veces nosotros estamos jugando con la misericordia de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa y pasa, pero decidimos no cambiar nuestras vidas? Decidimos no poner un pare y decir, pero ¿qué estoy haciendo hasta este momento? ¿Cuántos años han pasado? Pero la misericordia de Dios ha permanecido en nuestras vidas. La misericordia de Dios ha permanecido, pero aún así no decidimos llevar una vida en integridad delante de Dios. Amén. No decidimos poner un pare en nuestras vidas y decir, pero yo ¿qué estoy haciendo hasta este momento? He venido jugando con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios ha permanecido. Por su misericordia, valga la redundancia, por el amor que Dios nos tiene. Es por lo que estamos en pie. Es por lo que hemos sido sostenidos. Sus misericordias no han decaído, sino que son nuevas cada mañana. Si no fuera por eso, nosotros hubiéramos sido consumidos. Amén. Así lo dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo hoy no estuviéramos aquí. Estuviéramos en un lugar de tormento. Estuviéramos en un lugar de condenación. Pero a Dios le plació que tú y yo tuviéramos un acceso al reino de los cielos. A Dios le plació que tú y yo tuviéramos acceso y entrada al reino de los cielos. Amén. Y esto no fue porque fuéramos los mejores. Esto no fue porque nosotros fuéramos buenas personas. Esto fue porque a Dios le plació que nosotros tuviéramos un lugar en el reino de los cielos. No podemos jactarnos y decir, es que Dios me escogió a mí porque yo era quien cantaba mejor, porque yo predicaba mejor, porque yo siempre fui el mejor. No es así. Por eso la Biblia dice, amén, que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la gracia y la misericordia de Dios que se ha extendido y ha permanecido en usted y en mí. Amén. La gracia y la misericordia de Dios han permanecido en nuestra vida. Y esto es lo que nos permite a nosotros perseverar. Esto es lo que nos permite que nosotros avancemos. Amén. Hoy en la mañana estaba orando y yo le decía, Señor, quiero sentir tu misericordia. Quiero sentir tu misericordia en mi vida. Quiero que tu misericordia me abrace. Y comencé a sentir algo especial, algo muy lindo. Porque la misericordia de Dios es hermosa. Pero muchas veces no valoramos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Llevamos una vida a nuestra manera, viviendo en los placeres del mundo, en los deleites de la carne, dándole rienda suelta a la concupiscencia, amén, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta si estamos agradando o no estamos agradando a Dios. Hermanos, la misericordia de Dios también llega un momento en que Él dice, voy a enviar juicio, voy a disciplinar, voy a exhortar. ¿Cuántas veces a nosotros nos llaman la atención, nos exhortan, nos reprenden?
Pero nosotros nos molestamos o nos enojamos, nos sentimos mal, ya nos vamos de la iglesia, ya no queremos volver a la iglesia. Nos vamos de la iglesia porque nos exhortaron, porque nos reprendieron, porque me hicieron sentir mal. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué Dios permite que te exhorten? Que nos exhorten, porque a mí también me han exhortado. Porque Dios permite que nos exhorten, que seamos exhortados, que seamos disciplinados por su misericordia, para que procedamos al arrepentimiento y nuestras almas no se pierdan. Amén. Para que nuestras almas puedan tener la salvación. Amén. Para que nuestras almas puedan tener entrada al reino de los cielos. Amén. Para que podamos llegar al Señor, para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Amén. La misericordia de Dios es la que está allí activa para que nosotros cada día seamos sostenidos por el Señor. La misericordia de Dios es la que hoy nos tiene aquí, hermano. Si no fuera por su misericordia, ¿dónde estuviéramos hoy? Por un momento piensa, ¿dónde estarías hoy si no fuera por la misericordia de Dios? Si no fuera por esa misericordia que es tan grande, ¿dónde estarías hoy? Yo estaría perdida. Yo estaría por allá en condenación, recibiendo los juicios de Dios, porque eso es lo que me merezco. Y eso es lo que nos merecemos. Condenación. Porque nosotros somos malos, hermanos. Nuestro corazón es malo. Nosotros no somos buenos. Tenemos un Dios bueno en nuestras vidas. Tenemos un Dios bueno que por su misericordia se manifiesta en nosotros. Por su misericordia Él se glorifica en nosotros. Pero nosotros somos malos. Nuestro corazón es malo, siempre está tendiendo al mal. Siempre la carne quiere hacer lo malo. Pero la misericordia de Dios ha permanecido sobre nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apartado del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos ido nuevamente a revolcar en el pecado? Pero ¿quién nuevamente nos levantó de ahí si no fue la misericordia de Dios? ¿Quién nuevamente nos restauró si no fue la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces renunciamos a Dios y le dijimos: Dios, ya no te voy a seguir, ya no voy más contigo? Hasta aquí llegué yo contigo. Porque muchas veces hacemos esto enojando a Dios, provocando su ira en nuestras vidas. Porque esto es lo que provocamos cuando decidimos salir de la cobertura del Señor. Cuando decidimos alejarnos de Dios, provocamos la ira de Dios en nuestras vidas. Provocamos que Dios comience a disciplinarnos. Pero ¿qué está haciendo Dios? Mostrando su misericordia. Porque es que si Dios nos las coloca todas fácil, nosotros no vamos a volver a la presencia de Dios. Yo estoy seguro que si nosotros nos alejamos de Dios y la tenemos todo fácil, nosotros no volvemos a Dios. Si Dios no comienza a pasarnos por momentos difíciles, no volvemos a Dios, nos quedamos allá. Allá nos quedamos deleitándonos en la inmundicia. Nos quedamos allá ensuciándonos nuevamente después que ya Dios nos había lavado, amén. Después que ya Dios nos había limpiado con su sangre, nos vamos nuevamente a revolcar en el pecado. Nuevamente a tomar las algarrobas de los cerdos. Porque yo lo hice, hermano. Yo también lo hice. Me fui al pecado. Pequé contra Dios. Hice lo malo ante los ojos del Señor. Pero la misericordia de Dios me salvó. La misericordia de Dios me dio una nueva oportunidad. Me restauró. Nuevamente me trajo a su redil. Pero para volver nuevamente tocó pasar por el proceso. Tocó derramar lágrimas. Tocó llorar. Tocó gemir. Porque volver nuevamente a la casa como si no pasó nada. No pasó nada, yo me fui, pequé, hice lo malo, vuelvo nuevamente, me reciben igual, no pasó nada.
No es así. Cuando nos vamos a pecar contra Dios y a revolcarnos en la inmundicia, a jugar con la misericordia de Dios, porque esto es lo que estamos haciendo. Jugar con la misericordia de Dios. Cuando decidimos apartarnos de Dios, comenzamos a jugar con la misericordia de Dios. Y no tomamos una decisión en nuestras vidas. Estamos en la iglesia, pero no queremos compromiso con Dios. Venimos a la iglesia, pero no queremos compromiso con Dios. Queremos solamente a Dios, solamente de asistente. Yo voy, pero no quiero compromiso con Dios. No quiero, solamente voy a ir, solamente soy un oyente, un asistente, pero no quiero compromiso con Dios. ¿Sabe qué le pasó a aquel hombre que se arrepintió? Después de 20 años, al día siguiente, partió con el Señor. Después de 20 años, bendito sea el nombre del Señor. Después de 20 años, cuando le predicaban, cuando le exhortaban, cuando le decían corrígete, cuando le decía ven a Cristo, la misericordia de Dios se ha extendido sobre ti. Aquel hombre decidía seguir en su vida, de seguir en su monotonía, apartado de Dios, sin tener en cuenta a Dios, pasando por alto la palabra, pasando por alto todas las cosas de Dios, la voluntad de Dios. Hermano, muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero pasamos por alto la voluntad de Dios. No tenemos en cuenta a Dios en nuestras vidas. No tenemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. No tomamos en cuenta a Dios para llevar una vida íntegra y recta delante de Él. Amén. Queremos llevar una vida a nuestro acomodo, a nuestra manera de vivir, como nosotros queremos, como nosotros estamos acostumbrados. Bendito sea el nombre del Señor, pero no como Dios quiere. Hermanos, y Cristo viene. La venida de Cristo está cerca. La misericordia de Dios se ha extendido, y por esa misericordia Él aún no ha venido. Pero el Padre ya está que envía a su Hijo. Tal vez Él le dice: hijo, ya ves por la iglesia. Pero el hijo le dice: no, todavía no, Padre. Todavía no, porque todavía falta Juan, falta Pedro, falta María por arrepentirse. Todavía no han arreglado su vida con Dios. Todavía falta Luisa por arrepentirse. No ha arreglado su vida con Dios. Y decimos: no, mañana me arreglo. El otro mes, no, el otro mes sí me voy a arreglar con Dios. No, el año que viene sí. Pero no lo hacemos. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, pero no decidimos arreglar nuestras vidas con Dios. Y la misericordia de Dios extendiéndose. La misericordia de Dios cubriéndote. La misericordia de Dios allí guardándote. Cuando tal vez iba a tener un accidente. Cuando en tu casa iba a suceder un accidente, la misericordia de Dios estaba allí. Aquel día que te iban a quitar la vida, ahí estuvo la misericordia de Dios. Pero tú no te diste cuenta. No te diste cuenta porque tú ibas pensando solamente: no, es que hoy tengo que hacer tanto de dinero, hoy yo tengo que reunir tanto de plata. Pero no tuviste en cuenta a Dios cuando aquella vez ibas a tener un accidente en la moto y Dios te guardó. La misericordia de Dios te guardó. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahí estuvo la misericordia de Dios. Pero tú aún no has entendido que la misericordia de Dios se ha extendido a tu vida. ¿Será que tienen que pasar 20 años? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar pasar? Y seguimos jugando con la misericordia de Dios. Hermano, yo mucho tiempo jugué con la misericordia de Dios. Viví una vida doble. Estaba en la iglesia, pero también estaba en el mundo. De joven, cuando estaba allá en la iglesia, no me importaba. Estaba en la iglesia, pero también estaba en el mundo. Estaba sirviendo a Dios, pero también estaba sirviendo al diablo. No decidía arreglarme con Dios.
Mi vida era una vida paupérrima, una vida llena de pecados y de inmundicia. Hacía todo tipo de cosas que a Dios le desagradaban. Y esto lo digo para mi vergüenza. Vivía una vida doble. No había decidido verdaderamente llevar una vida recta delante de Dios. Y delante de los hermanos y delante del pastor, mi vida era, wow, una vida súper llena, espiritual. Pero era mentira. Mentira, porque en mi vida solamente había pecado, inmundicia, suciedad, perversidad. De eso estaba llena mi vida. Porque quería vivir como yo quería y no como Dios me lo pedía. Y mucho tiempo viví así. Mucho tiempo viví así. Llevando esa vida doble. Jugando con la misericordia de Dios. Y jugando con la misericordia de Dios. Y muchas veces Dios me libró de la muerte. De la muerte misma Dios me libró. Por el amor que tenía a mi vida. Por el amor que Él me había manifestado. Por eso es por lo que estoy aquí. Hasta que un día conocí a mi esposo, a ese hombre que está ahí, hermoso, precioso. Gloria al Señor, aleluya. Y Dios verdaderamente comenzó a hacer un cambio en mi vida y una transformación. Verdaderamente comencé a entender que con la misericordia de Dios no se juega. No podemos jugar con la misericordia de Dios. No podemos jugar a ser cristianos, hermano. No podemos. Mi esposo es un hombre de Dios y le doy la gloria a Dios por eso. Porque cuando él estaba en la cárcel, yo estaba acá. Y yo oraba al Señor, aún no conocía a mi esposo. Yo le decía, Señor, allá donde está mi esposo, no lo conozco, pero te pido que lo proceses, te pido que lo cambies. Y cuando mi esposo salió de la cárcel y yo conocí a ese hombre, que yo le conté el testimonio, cómo yo oraba, él me decía, pero tú te pasaste con las oraciones. Porque es que Dios me procesó mucho. Pero es necesario todo esto. Pero a través de él, cuando lo conocí, Dios comenzó a obrar en mi vida. Y comencé a entender que tenía que caminar con rectitud e integridad delante de Dios. Que no podía estar llevando una vida doble a mi manera. Que no podía estar pensando o haciéndole creer a los hermanos, wow, esta joven está llena de la presencia de Dios. Wow, sí, ahí está la presencia de Dios, pero era mentira. No había nada. Dios se manifestaba por su misericordia. Por su misericordia Dios muchas veces me usaba. Por su misericordia muchas veces predicaba y Dios estaba ahí. Pero no, mi vida estaba vacía. Había un vacío en mi corazón que no había sido llenado. Sentía una tristeza en mi vida. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Por qué yo me siento triste? ¿Por qué me siento vacía? Y yo decía, no, cuando yo haga esto, cuando entre a la universidad voy a ser feliz. Cuando yo me case voy a ser feliz verdaderamente. Y no es así. Somos felices cuando decidimos verdaderamente llevar una vida íntegra delante de Dios, una vida en rectitud. Cuando decidimos despojarnos del pecado y decirle ya no más al mundo y sí a Dios. Cuando decidimos entregarle nuestras vidas a Cristo. Ese día viene la verdadera felicidad. Experimentamos la felicidad y el gozo que brinda Jesucristo. Amén. Cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Dios. Amados hermanos, la misericordia de Dios en este tiempo se ha extendido a tu vida y a mi vida.
La misericordia de Dios se ha extendido en este tiempo. Tú estás allí por misericordia de Dios. Yo estoy aquí por misericordia de Dios. No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. No hemos sido destruidos por la misericordia de Dios. Porque son nuevas cada mañana. Porque por la misericordia de Dios tú puedes abrir tus ojos y puedes dar gracias a Dios por la misericordia de Dios. Tú estás en pie, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Él vino a salvar lo que se había perdido, hermanos. Dios no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Dios vino a salvarnos. Dios vino a rescatarnos. Sino, ¿cómo podemos interpretar esa parábola que dice de aquel hombre que tenía 100 ovejas? Y dice que una oveja le faltaba. Y dice que dejó aquellas 99 ovejas. Y dice, pero me falta una. Esta oveja la tengo que buscar. Esta oveja no se me puede perder. Yo tengo que buscarla. Tengo que encontrarla. Y dice que aquel hombre salió a buscar a aquella oveja que estaba perdida. Y dice que la buscó por los campos. La salió a buscar por las ciudades. Por todos los lugares salió a buscar a aquella oveja que le hacía falta. Pero porque aquel hombre buscaba aquella oveja tan desesperadamente. Si tenía 99, solamente faltaba una. Con esa que le faltaba, no importaba, porque eso no hacía ni siquiera el 1%. Ya tenía el 99%, bueno, el 1% sí hacía, el 99% lo tenía. Le faltaba el 1%. ¿Qué importancia podía darle a eso? No tenía ninguna importancia, al parecer. Pero aquel hombre consideró importante ir a buscar a aquella oveja. Y dice que la buscó y la buscó. La buscó por todos los lugares porque necesitaba encontrarla. Él necesitaba encontrar a aquella oveja que se había perdido. Y la buscaba y la buscaba. Y buscaba a María. Y buscaba a Marta. Y buscaba a Juan. Y buscaba a Luis. Y buscaba a Jonatán. Y buscaba, gloria al Señor. Gloria a Jesús, a Leider. Y buscaba a Fabiola. Y buscaba a Carolina. Y él buscaba y buscaba hasta que encontró aquella oveja. Aleluya. Hermano, Dios te ama. ¿Cuánto creen que Dios los ama? Tú estás aquí porque Dios te ama. Dios te ama tanto. Tanto, tanto es el amor de Dios hacia tu vida, que no vale la pena seguir llevando o seguir jugando con la misericordia de Dios. No vale la pena desperdiciar el tiempo en los vicios del mundo, en los deseos de la carne. No vale la pena. No vale la pena dedicar nuestras vidas al servicio de Satanás. No vale la pena. Cristo lo dio todo por ti. Dice que derramó su sangre en aquella cruz. Allí lo clavaron. Allí clavaron sus manos. Esos clavos traspasaban sus manos. Esos clavos traspasaban sus pies. Y allí no se quejó. Él fue obediente hasta la muerte. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te amaba y porque me amaba. Nos amaba tanto, tanto, tanto,
que no le importó que lo abofetearon, no le importó que traspasaron su costado con una lanza. Ahí estaba él. Ahí iba. Cuando iba con aquella cruz que no podía, porque era muy pesada, pero ahí iba cargando el peso de nuestros pecados. Ahí la llevaba. Y ahí iba rumbo a su crucifixión. Allí iba el maestro, porque iba a pagar el precio por tu vida y por mi vida. Porque no había otra manera en que pudiéramos hallar la salvación. No había otra manera sino mediante la sangre de un justo. Porque dice que no había justo ni aun uno, ni uno solo siquiera se halló sobre la tierra. Un justo, solamente Jesucristo el justo. Jesucristo el justo, Jesucristo el santo. Solamente en Él se halló, gloria al Señor, esa justicia. Solamente en